Morelia, 1957. La tarde caía pesada sobre Morelia, con ese calor húmedo que se pegaba a la piel como una advertencia. Patricia Elena Domínguez caminaba por las calles empedradas del centro, con su vestido de algodón blanco y sus zapatos de tacón bajo que repiqueteaban contra las piedras irregulares. Tenía 23 años y trabajaba como secretaria en el despacho del licenciado Maldonado, un hombre respetable que pagaba puntual y nunca le dirigía más que palabras cordiales. Era una vida tranquila, predecible, como la de cualquier señorita decente de Morelia en aquellos años. Ese día, sin embargo, algo cambió. Al pasar frente a la joyería La Perla de Michoacán, una vitrina pequeña y oscura entre dos edificios coloniales, Patricia Elena sintió un tirón inexplicable. No era el tipo de mujer que se detenía a mirar escaparates. Su sueldo apenas alcanzaba para ayudar a su madre viuda y a sus dos hermanos menores, pero sus pies se detuvieron solos. Allí, sobre un cojín de terciopelo rojo desgastado, descansaba un anillo de plata con una piedra verde oscura que parecía absorber la luz de la tarde. Y antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte un favor. Si te está gustando lo que escuchas, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayéndote más historias como esta. Ahora sí, continuemos. El joyero, don Eliseo, era un anciano encorvado con manos temblorosas y ojos lechosos. Cuando Patricia Elena entró, aunque no recordaría después haber tomado la decisión de hacerlo, el hombre ya estaba sacando el anillo de la vitrina. Sabía que vendría, dijo con una voz rasposa que sonaba a tierra seca. Este anillo lleva esperándola desde hace mucho tiempo. Patricia Elena quiso reír ante lo absurdo de la afirmación, pero algo en el tono del anciano le heló las palabras en la garganta. La piedra verde brillaba ahora con un resplandor propio, como si tuviera luz atrapada en su interior. —¿Cuánto cuesta? —preguntó, aunque sabía que no podría pagarlo. —Para usted, nada —respondió don Eliseo, tomando su mano derecha con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Solo prométame que nunca se lo quitará. Nunca, pase lo que pase. Debió marcharse. Debió sentir el escalofrío de advertencia que le recorrió la espalda. Pero la piedra verde la llamaba con una voz silenciosa que resonaba en algún lugar profundo de su pecho, un lugar que no sabía que existía. Asintió sin pensar, y el anciano deslizó el anillo en su dedo anular derecho. Encajó perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. —Hay un precio —murmuró don Eliseo soltándola. —Siempre hay un precio, pero ya es demasiado tarde para echarse atrás. Patricia Elena salió de la joyería aturdida, con el anillo frío contra su piel. El sol se había ocultado completamente y las calles de Morelia se veían extrañamente desiertas para esa hora. Cuando llegó a su casa, una construcción modesta de adobe en las afueras del centro, su madre la miró con expresión preocupada. —¿Dónde conseguiste eso? —preguntó doña Refugio, señalando el anillo con un dedo tembloroso. —Me lo regalaron —mintió Patricia Elena, sin saber por qué mentía. Su madre se santiguó 3 veces y murmuró una oración en voz baja. Esa noche, Patricia Elena tuvo su primer sueño. Caminaba por un campo de maíz bajo una luna llena tan grande que parecía a punto de caer del cielo. Las plantas estaban secas, muertas, y crujían bajo sus pies descalzos. Al fondo del campo había una figura de pie, inmóvil, un hombre alto, vestido con ropa oscura que no pertenecía a ninguna época que ella conociera. Cuando se acercó, aunque no quería acercarse, aunque sus piernas se movían contra su voluntad, vio que el hombre no tenía rostro. Solo una superficie lisa y blanca donde debería estar su cara. —Te he estado esperando —dijo con una voz
que salía de todas partes y de ninguna. «Llevas mi promesa en tu dedo». Patricia Elena intentó gritar, pero no tenía voz. El hombre extendió una mano hacia ella y vio que en su dedo también había un anillo idéntico al suyo. «Cuando el tiempo se cumpla», continuó la figura, «vendrás a mí. Es el pacto, es la maldición, es el amor que trasciende la muerte». Despertó empapada en sudor, con el corazón golpeándole las costillas. El anillo brillaba suavemente en la oscuridad de su habitación, pulsando como si tuviera latido propio. Intentó quitárselo, tirando con todas sus fuerzas, pero el metal pareció fundirse con su piel. Cuanto más tiraba, más apretaba, hasta que pequeñas gotas de sangre brotaron alrededor de la base. «Dios mío», susurró, «¿qué he hecho?». A la mañana siguiente, Patricia Elena llegó tarde al trabajo por primera vez en 3 años. El licenciado Maldonado la recibió con su habitual amabilidad, pero ella notó que sus ojos se detenían en el anillo más tiempo del necesario. Durante todo el día, sintió las miradas de los demás empleados, como si pudieran ver algo en ella que había cambiado. Fue durante la hora del almuerzo cuando conoció a Rodrigo. Estaba sentada en la banca de la Plaza Mayor, sin apetito, mirando el anillo y preguntándose si estaba perdiendo la razón. Un hombre joven se sentó a su lado, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. Era guapo de una manera perturbadora, facciones demasiado perfectas, ojos demasiado oscuros, sonrisa demasiado conocedora. «Bonito anillo», dijo, y su voz le resultó inquietantemente familiar. Patricia Elena se puso de pie de inmediato, pero él la sujetó del brazo con suavidad. «No huyas. Hemos esperado tanto tiempo para esto». «No lo conozco», respondió ella, aunque una parte de ella, una parte oscura y antigua que acababa de despertar, sí lo conocía. «Todavía no». Rodrigo sonrió, y en esa sonrisa había siglos de espera. «Pero me conocerás, me amarás, y cuando llegue el momento morirás por mí, como prometiste hace 200 años». Ella logró soltarse y corrió por las calles de Morelia, mientras el sol de mediodía convertía las piedras en brasas. Cuando se atrevió a mirar atrás, Rodrigo seguía sentado en la banca, observándola con expresión paciente, como si supiera que no había escapatoria posible. Esa noche, doña Refugio encontró a su hija llorando en su habitación, intentando una vez más quitarse el anillo que ahora parecía haber crecido raíces bajo su piel. «Mamá», sollozó Patricia Elena, «creo que estoy maldita». Su madre se arrodilló junto a ella, tomando sus manos con firmeza. «Mañana iremos con el padre Anselmo», dijo. «Él sabrá qué hacer. La iglesia tiene poder sobre estas cosas», pero ambas sabían, en algún lugar profundo e instintivo, que ya era demasiado tarde. El anillo había elegido a Patricia Elena, y Rodrigo, quienquiera o lo que fuera, había regresado para reclamar lo que era suyo. En la oscuridad de la joyería, la Perla de Michoacán, don Eliseo se sentó en su silla desvencijada y sonrió con sus labios agrietados. Sacó un libro antiguo de debajo del mostrador, un volumen encuadernado en cuero que olía a tierra de cementerio. Pasó las páginas amarillentas hasta encontrar un nombre escrito con tinta descolorida. Patricia Elena Domínguez, 1757. Al lado del nombre había una anotación: «Prometida al Señor de las Tierras Muertas, contrato renovado cada 200 años». El anciano trazó el nombre con un dedo huesudo. En su propia mano brillaba un anillo idéntico al que ahora llevaba Patricia Elena. «200 años», murmuró, «y el ciclo comienza de nuevo». Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de vigilia. Patricia Elena intentó mantener una apariencia de normalidad. Iba a trabajar, sonreía cuando era necesario, ayudaba a su madre con las labores del hogar,
pero por dentro sentía que algo la estaba devorando lentamente. El anillo parecía apretarse más cada noche, y los sueños se volvieron más vívidos, más reales. Cada noche volvía al campo de maíz muerto. Cada noche el hombre sin rostro estaba más cerca, y cada noche escuchaba fragmentos de una historia que no recordaba haber vivido, pero que resonaba en sus huesos como memoria ancestral. El padre Anselmo, un sacerdote de 60 años con manos manchadas de tinta y una cruz de plata siempre al cuello, examinó el anillo con expresión grave. Era viernes por la tarde y la iglesia de San Francisco estaba casi vacía, con solo unas pocas velas parpadeando en los altares laterales. —¿Desde cuándo lo tiene, hija mía? —preguntó sin tocar el anillo directamente, como si supiera que no debía. 5 días, respondió Patricia Elena, y su voz sonó hueca incluso para sus propios oídos. 5 días que se sienten como 5 años. El padre Anselmo abrió un libro de oraciones y comenzó a murmurar en latín. Roció agua bendita sobre la mano de Patricia Elena. El anillo siseó realmente, y el agua se evaporó en pequeñas columnas de vapor. La piedra verde se oscureció hasta volverse casi negra, pulsando con malevolencia. Dios nos ampare, susurró el sacerdote retrocediendo. Esto no es una simple maldición, hija. Esto es un pacto, un contrato que trasciende el tiempo. ¿Qué significa eso? Patricia Elena sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Yo nunca firmé nada. Yo nunca prometí nada a nadie. Usted no. El padre Anselmo cerró su libro. Pero alguien que llevaba su alma, sí lo hizo. La reencarnación no es doctrina de nuestra Santa Iglesia, pero hay fuerzas en este mundo que operan bajo leyes que no entendemos. Leyes antiguas, anteriores al cristianismo. Doña Refugio, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se adelantó. ¿Puede hacer algo, padre? ¿Puede salvar a mi hija? El sacerdote dudó, y en esa duda, Patricia Elena leyó su sentencia. Puedo intentar un exorcismo, dijo finalmente. Pero les advierto, lo que está unido por sangre y voluntad a través de los siglos no se rompe fácilmente, y el intento podría costarle la vida. Patricia Elena miró el anillo que ahora había vuelto a su verde oscuro, casi inocente. Pensó en Rodrigo, en su sonrisa conocedora, en la forma en que la había mirado como si la conociera íntimamente. Una parte de ella, una parte que crecía cada día, quería volver a verlo. «Tengo que intentarlo», dijo, aunque su voz no sonó convincente. El exorcismo se programó para el domingo siguiente, durante la noche, cuando la iglesia estaría vacía. El padre Anselmo le pidió que ayunara durante 3 días y que rezara el rosario cada hora. Patricia Elena obedeció, aunque cada oración se sentía como empujar una piedra cuesta arriba. Las palabras sagradas resbalaban de sus labios sin penetrar, como si algo las rechazara. Mientras tanto, Rodrigo se hizo presente en su vida de formas sutiles e inquietantes. Lo veía en las esquinas, siempre observando. Aparecía en el mercado cuando ella compraba verduras, en la biblioteca cuando buscaba libros sobre maldiciones y pactos antiguos, fuera de la iglesia cuando salía de misa. Nunca se acercaba, nunca hablaba, solo observaba con esa expresión de paciencia infinita. Una tarde, mientras Patricia Elena organizaba archivos en el despacho del licenciado Maldonado, encontró un documento antiguo entre los papeles. Era un contrato de propiedad fechado en 1757, escrito en español antiguo con caligrafía elaborada. El documento transfería una hacienda en las afueras de Morelia, ahora en ruinas, de un tal don Sebastián Valdivia a su prometida, Patricia Elena de la Cruz, como dote de matrimonio.
Las manos de Patricia Elena temblaron tanto que el papel cayó al suelo. Ese era su nombre exacto, de hace 200 años. Continuó leyendo, arrodillada en el suelo, con el corazón martilleándole en el pecho. Había una cláusula peculiar al final del contrato. Y prometo mi alma y la de todas mis futuras encarnaciones a don Sebastián Valdivia, para que estemos unidos en vida, muerte y más allá de la muerte, por todos los siglos de los siglos. Debajo de la declaración había 2 firmas. Una de ellas era de letra femenina, temblorosa pero decidida, Patricia Elena de la Cruz. La otra era una firma masculina, audaz y segura, que Patricia Elena no pudo leer completamente porque la tinta se había corrido. Pero podía distinguir las primeras letras. Rod, encontraste el documento. La voz de Rodrigo la sobresaltó. Estaba en la puerta del despacho, apoyado contra el marco con una elegancia casual que parecía fuera de lugar en el Morelia de 1957. Vestía un traje oscuro que podría haber sido de cualquier época, y sus ojos brillaban con ese conocimiento antiguo que ella había aprendido a temer y desear al mismo tiempo. ¿Cómo entraste? Patricia Elena se puso de pie, sosteniéndose del escritorio. El licenciado se fue hace una hora. Rodrigo entró en la oficina, cerrando la puerta tras de sí. Tú estabas tan absorta en tu lectura que no lo notaste. El tiempo se mueve diferente cuando estamos cerca, Patricia Elena. ¿No lo has sentido? Ella retrocedió, pero él no avanzó. Solo se quedó allí, observándola con una mezcla de anhelo y tristeza que la desarbolaba más que cualquier amenaza. No soy tu Patricia Elena, dijo, aunque ya no estaba segura de eso. Esa mujer murió hace 200 años. ¿Murió? Rodrigo ladeó la cabeza. ¿O renació? Una y otra vez, cada 200 años, regresando a mí. Siempre con el mismo nombre, siempre con la misma alma. A veces me encuentras tú, a veces te encuentro yo, pero siempre, siempre nos encontramos. ¿Y qué pasó con las otras? Patricia Elena se sorprendió de su propia pregunta, como si una parte de ella realmente quisiera saber. ¿Qué pasó con las Patricia Elenas anteriores? La expresión de Rodrigo se oscureció. Se resistieron. Lucharon contra el pacto, y el pacto siempre gana. Algunas murieron en accidentes, otras enloquecieron. Una se prendió fuego a sí misma en el atrio de esta misma iglesia en 1557. El pacto no puede romperse, solo cumplirse. ¿Y si lo cumplo? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué sucede si dejo de luchar? Rodrigo sonrió y por primera vez Patricia Elena vio en esa sonrisa algo genuinamente humano, algo que podría haber sido amor si no estuviera tan retorcido por el tiempo y la magia oscura. Entonces estaremos juntos, dijo suavemente. Como debimos estarlo hace 200 años, antes de que tu padre envenenara tu vino de bodas porque no aprobaba nuestro matrimonio. Antes de que murieras en mis brazos, maldiciendo a tu familia y prometiendo regresar a mí. Antes de que yo vendiera mi alma a las fuerzas antiguas para que esa promesa se cumpliera. Patricia Elena sintió que las rodillas le cedían. Se dejó caer en la silla del escritorio, con el mundo girando a su alrededor. Imágenes que no eran suyas inundaron su mente. Un vestido de novia blanco salpicado de sangre, el sabor amargo del veneno en la lengua, la cara de Rodrigo, Sebastián, joven y desesperado, sosteniéndola mientras la vida se le escapaba. Yo lo prometí, susurró. Yo pedí esto. Sí, Rodrigo se arrodilló frente a ella, pero aún sin tocarla. Y yo te prometí que encontraría la manera de traerte de vuelta. Costó mi alma, Patricia Elena. Costó mi humanidad. Pero cumplí mi promesa. Cada 200 años, cuando las estrellas se alinean de cierta manera, cuando el velo entre los mundos se adelgaza, tú regresas.
y tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Y las otras veces? Patricia Elena lo miró directamente a los ojos por primera vez. ¿Por qué fallamos las otras veces? Porque olvidabas, su voz se quebró ligeramente. Cada reencarnación, olvidas quién eres, quién fui yo, lo que significamos el uno para el otro. Y cuando intentas recordar, cuando el pacto comienza a despertar en ti, te asustas, luchas, y el universo cobra su precio por un pacto roto. Patricia Elena miró el anillo en su dedo. La piedra verde brillaba suavemente, y por primera vez desde que se lo había puesto, no le dolía. El exorcismo, dijo. El padre Anselmo va a intentar romper el pacto el domingo. La expresión de Rodrigo se endureció. Si lo hace, morirás. No inmediatamente, pero lentamente, dolorosamente. El pacto está entrelazado con tu alma. Cortarlo sería como arrancar tu corazón. ¿Y si lo acepto? La pregunta flotó entre ellos como algo vivo. ¿Si dejo de luchar? Rodrigo extendió su mano, mostrándole su propio anillo, idéntico al de ella. Entonces el pacto se cumple. Estaremos juntos como debimos estarlo siempre. Pero hay un precio, Patricia Elena. Siempre hay un precio. ¿Cuál? Tu vida tal como la conoces terminará. Tu familia olvidará que exististe. Es parte de la magia. Nos iremos juntos al lugar que existe entre la vida y la muerte, donde los que hicieron pactos con las fuerzas antiguas residen. No es el infierno, pero tampoco es el cielo. Es un lugar fuera del tiempo, donde estaremos juntos para siempre. Patricia Elena cerró los ojos. Podía sentir la verdad de sus palabras resonando en algún lugar profundo. Podía sentir los recuerdos de otras vidas presionando contra las paredes de su conciencia, queriendo entrar. 200 años de amor y tragedia, de promesas y pérdidas. Necesito tiempo, dijo finalmente. El domingo. Déjame llegar hasta el domingo. Rodrigo se puso de pie, y por un momento pareció que iba a tocarla, pero se contuvo. El domingo entonces dijo, pero recuerda esto, Patricia Elena, el amor verdadero no muere, solo se transforma, y lo que unimos hace 200 años con sangre y lágrimas no puede deshacerse con agua bendita y oraciones. Cuando Patricia Elena levantó la vista, Rodrigo ya no estaba. Solo quedaba el documento del siglo XVIII en el suelo, testimonio silencioso de una promesa hecha mucho antes de que ella naciera. Esa noche, por primera vez desde que se había puesto el anillo, Patricia Elena no tuvo pesadillas. En su lugar, soñó con un jardín lleno de flores que no existían en este mundo, bajo un cielo que mostraba 2 lunas. Y en ese jardín, ella y Rodrigo bailaban, jóvenes y felices, sin el peso del tiempo ni de la muerte sobre sus hombros. Cuando despertó, tenía lágrimas en las mejillas y el sabor de una felicidad olvidada en los labios. Faltaban 3 días para el domingo. El sábado amaneció con un cielo plomizo sobre Morelia, como si la ciudad misma presintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Patricia Elena apenas había dormido, y las ojeras bajo sus ojos le daban un aspecto fantasmal. Su madre preparó el desayuno en silencio: huevos con frijoles, tortillas calientes, café negro. Pero ninguna de las dos tocó la comida. Mañana es el día, dijo doña Refugio finalmente, santiguándose. El padre Anselmo dice que debemos estar preparadas. Dice que estos rituales pueden ser difíciles. Patricia Elena asintió sin decir nada. El anillo en su dedo brillaba con una luz suave, casi reconfortante. Ya no le dolía. De hecho, se había dado cuenta esa mañana de que cuando intentaba alejarse de él mentalmente, cuando consideraba realmente la posibilidad del exorcismo,
Era entonces cuando sentía un dolor agudo en el pecho, como si su corazón protestara. Pasó el día poniendo sus cosas en orden, aunque no estaba segura de para qué. Escribió cartas a sus hermanos menores, guardó sus pocos ahorros en un sobre con el nombre de su madre, organizó sus documentos personales. Era como prepararse para un funeral, aunque no sabía si sería el suyo o el de la mujer que había sido hasta hace una semana. Por la tarde decidió caminar por el centro de Morelia. Quería ver la ciudad una última vez con ojos claros, antes de que todo cambiara. Las calles empedradas brillaban después de una lluvia breve, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma del pan recién horneado que salía de las panaderías. Se encontró caminando hacia la hacienda mencionada en el documento de 1757. Estaba en las afueras de la ciudad, más allá de donde terminaban las casas habitadas. Nadie iba allí. Se decía que estaba embrujada, que en las noches de luna llena se escuchaban lamentos y se veían luces extrañas. La hacienda era una ruina. Las paredes de adobe se desmoronaban, el techo había colapsado en varios lugares y la vegetación había reclamado lo que alguna vez fueron jardines elegantes. Pero incluso en ruinas, Patricia Elena podía ver la magnificencia que había tenido. Los arcos coloniales, los restos de fuentes de cantera, los muros gruesos que habían resistido 200 años de abandono. Atravesó lo que quedaba del portón principal, sus pasos resonando en el silencio. El patio interior estaba lleno de hierbas salvajes y árboles que habían crecido donde no debían, y allí, en el centro, había una fuente seca con una estatua rota. Se acercó, limpiando el musgo de la base, para leer la inscripción casi borrada. Para mi amada Patricia Elena, que su belleza perdure por los siglos. Sebastián Valdivia, 1757. Volviste al lugar donde todo comenzó. La voz de Rodrigo no la sobresaltó esta vez. Era como si lo hubiera estado esperando. Estaba de pie en uno de los arcos, con la luz de la tarde creando sombras dramáticas en su rostro. Se veía diferente hoy, más sólido, más real, como si su simple presencia en ese lugar le diera sustancia. Este era mi hogar, dijo Patricia Elena, y no sabía si se refería a esta vida o a otra. Puedo sentirlo. Fui feliz aquí, ¿verdad? Antes del final. Rodrigo caminó hacia ella, y esta vez Patricia Elena no retrocedió. Fuimos felices, dijo suavemente, durante 3 meses, desde que anuncié mi intención de casarme contigo hasta la noche de nuestra boda. Tu padre era el gobernador de Morelia, un hombre poderoso y orgulloso. Yo era solo un hacendado rico, pero sin título noble. Pensó que no era suficiente para su hija. Me envenenó. Patricia Elena tocó su propia garganta casi sintiendo el ardor del veneno. En el vino de la ceremonia, delante de todos los invitados, me desplomé. Muriste en mis brazos. Rodrigo cerró los ojos. Y con tu último aliento prometiste volver a mí. Maldijiste a tu padre, maldijiste a tu familia, y juraste que nuestro amor trascendería la muerte misma. Y tú buscaste la manera de hacer esa promesa realidad. Patricia Elena completó la historia. Y ahora los recuerdos fluían libremente como si una presa se hubiera roto en su mente. Fuiste con las brujas de las montañas, con los que practicaban la magia antigua, la que existía antes de que los españoles trajeran su Dios. Les di mi alma. Rodrigo abrió los ojos, y Patricia Elena vio en ellos siglos de dolor. Les di mi humanidad. A cambio, me dieron esto. Levantó su mano, mostrando el anillo que brillaba con luz propia ahora. Es un ancla, un punto de conexión a través del tiempo. Cada 200 años, cuando el velo es más delgado, tu alma reencarna, y el anillo te llama, te encuentra, te recuerda quién eres.
pero las otras veces fallamos. Patricia Elena se sentó en el borde de la fuente rota. ¿Por qué? Rodrigo se sentó junto a ella, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de él. Porque ya no era completamente humano, comprendió Patricia Elena. Era algo más, algo atrapado entre mundos. Porque el olvido es poderoso, dijo. Naces de nuevo sin recuerdos, con una nueva familia, una nueva vida. Y cuando el anillo comienza a despertar la verdad en ti, luchas contra ella. La ves como una maldición, no como una promesa de amor. Y esa resistencia rompe el equilibrio del pacto. ¿Qué pasó con las otras Patricia Elenas?, preguntó suavemente. ¿Necesito saber? Rodrigo guardó silencio por un largo momento. La primera, en 1557, se prendió fuego en la iglesia cuando intentaron exorcizarla, dijo finalmente. La segunda, en 1757, esa eras tú, la original, muriendo envenenada. En 1957 estamos ahora, la tercera vez. Hubo una cuarta en el futuro que aún no has vivido. Pero el tiempo es circular en el pacto. Las veo todas simultáneamente. Patricia Elena sintió que su cabeza daba vueltas. Esto va a repetirse para siempre, hasta que lo aceptes. Rodrigo tomó su mano, y su toque era frío pero no desagradable. Hasta que dejes de luchar y vengas conmigo voluntariamente. Entonces el ciclo se romperá, y estaremos juntos en el lugar más allá del tiempo. No será vida como la conoces, pero tampoco será la separación que hemos sufrido durante siglos. Patricia Elena miró sus manos entrelazadas, los dos anillos brillando con la misma luz verde. ¿Y si acepto el exorcismo mañana, moriré? Lentamente, asintió Rodrigo. El pacto está tejido en tu alma. Arrancarlo sería como arrancar los hilos que sostienen un tapiz. Te desharías pedazo a pedazo durante semanas o meses, y al final volverías a reencarnar en 200 años, y comenzaríamos de nuevo. Y mi familia, dijiste que me olvidarían. El pacto exige ese precio, explicó Rodrigo. Para existir fuera del tiempo, debes ser borrada del tiempo. Es como si nunca hubieras existido en esta vida. Doña Refugio tendrá solo 2 hijos, no 3. Los registros de tu nacimiento desaparecerán. El licenciado Maldonado nunca te contrató. Es el costo de la eternidad. Patricia Elena se puso de pie, caminando entre las ruinas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de naranja y púrpura. Pensó en su madre, que había trabajado día y noche para mantener a sus hijos después de que su esposo muriera. Pensó en sus hermanos pequeños, que todavía la necesitaban. Pensó en la vida simple pero real que había construido. Y luego pensó en la promesa que había hecho hace 200 años, muriendo en brazos del hombre que amaba, jurando que volverían a estar juntos. ¿Quién tenía más derecho sobre su alma? ¿La Patricia Elena de 1957 o la de 1757? ¿Me amarías?, preguntó de repente volviéndose hacia Rodrigo. Si acepto, si voy contigo, ¿realmente me amarías? ¿O solo quieres cumplir un pacto antiguo? Rodrigo se puso de pie, y por primera vez Patricia Elena vio vulnerabilidad real en su expresión. Te he amado a través de 200 años de soledad, dijo. Te he buscado en cada vida, sabiendo que probablemente volverías a rechazarme. He existido en un estado intermedio, ni vivo ni muerto, solo para mantener la posibilidad de estar contigo. Si eso no es amor, Patricia Elena, entonces no sé qué es. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Patricia Elena, porque podía sentir la verdad en sus palabras, podía sentir el peso de ese amor imposible, retorcido por la magia y el tiempo, pero amor al fin. Dame esta noche, dijo. Una noche para decidir. Rodrigo asintió. El domingo al anochecer, dijo.
Cuando el padre Anselmo comience el exorcismo, estaré esperándote aquí. Si vienes, vendrás por voluntad propia, y si eliges el exorcismo, entonces volveré a esperarte otros 200 años. Se desvaneció como humo, dejando a Patricia Elena sola entre las ruinas de una felicidad que había existido hacía 2 siglos. Cuando llegó a casa, ya era de noche. Doña Refugio la esperaba con expresión angustiada. ¿Dónde estabas? Mañana es el exorcismo. Debes descansar, prepararte. Mamá, Patricia Elena la interrumpió suavemente. ¿Me amas? La pregunta tomó a doña Refugio por sorpresa. Más que a mi vida, respondió. Eres mi hija. Te llevaría en mi lugar si pudiera. Patricia Elena abrazó a su madre con fuerza, memorizando su olor a lavanda y tortillas, la forma en que sus manos ásperas acariciaban su cabello. Recuérdame así, susurró. Pase lo que pase mañana, recuérdame así. Esa noche, Patricia Elena no durmió. Se quedó despierta, mirando por la ventana las estrellas que brillaban sobre Morelia. Y en algún lugar de su mente escuchó el eco de una promesa hecha hace 200 años, en un momento de dolor y amor desesperado. Volveré a ti. A través de la muerte y el tiempo, volveré a ti. El domingo había llegado. La iglesia de San Francisco estaba fría y húmeda cuando Patricia Elena entró al anochecer. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes coloniales, y el olor a incienso era tan denso que casi podía saborearlo. El padre Anselmo la esperaba frente al altar mayor, vestido con su estola morada de exorcismo, rodeado de objetos sagrados, agua bendita, sal consagrada, crucifijos de diferentes tamaños, y un libro de rituales tan antiguo que las páginas estaban amarillentas y quebradizas. Doña Refugio estaba arrodillada en el primer banco, las manos juntas en oración ferviente. Al ver entrar a su hija, se puso de pie y la abrazó con fuerza. «Todo saldrá bien», murmuró, aunque su voz temblaba. «Dios es más poderoso que cualquier maldición». Patricia Elena no respondió. El anillo en su dedo pulsaba con más intensidad que nunca, no con dolor, sino con urgencia, como un corazón que late demasiado rápido. Sabía que Rodrigo la estaba esperando en las ruinas de la hacienda. Podía sentir su presencia tirando de ella, una conexión invisible que se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. El padre Anselmo le indicó que se arrodillara frente al altar. Comenzó a recitar oraciones en latín, su voz resonando en los espacios vacíos de la iglesia. Roció agua bendita sobre ella, trazó cruces en el aire, sostuvo un crucifijo contra su frente. Patricia Elena cerró los ojos y dejó que las palabras la envolvieran. Al principio no pasó nada. Las oraciones eran solo palabras, el agua solo agua. Pero luego, a medida que el ritual se profundizaba, Patricia Elena comenzó a sentir algo. Era como si 2 fuerzas estuvieran tirando de ella en direcciones opuestas. El poder de las oraciones sagradas intentando arrancar el pacto de su alma, y el pacto mismo resistiéndose, aferrándose a ella con garras invisibles. El dolor comenzó como un ardor en el pecho. Luego se extendió por sus brazos, sus piernas, su cabeza. Era como si estuvieran desgarrándola desde adentro. Gritó, y el sonido retumbó en las paredes de piedra. «Resiste, hija». La voz del padre Anselmo sonaba lejana. «El demonio está luchando, pero Dios es más fuerte». Pero no era un demonio, pensó Patricia Elena a través de la niebla de dolor. Era amor, era una promesa. Era un pedazo de su alma que había existido durante 200 años, esperando este momento. Las imágenes comenzaron a fluir más rápido ahora, inundando su mente. Se vio a sí misma, a sus otros yoes, a través de los siglos. La muchacha de 1557 que había huido del exorcismo y se había prendido fuego, prefiriendo morir por su propia mano que dejar que le arrancaran su promesa.
La original de 1757, muriendo envenenada pero feliz de estar en los brazos de Sebastián. Y otras, en tiempos que aún no habían llegado, todas enfrentando la misma elección. «Está funcionando», exclamó doña Refugio. «Padre, mire su mano». Patricia Elena abrió los ojos y miró. El anillo se estaba agrietando. Pequeñas fisuras aparecían en la piedra verde, y de ellas emanaba una luz que no era de este mundo. El dolor era insoportable ahora, como si le estuvieran arrancando el corazón con las manos. Y entonces vio a Rodrigo. No era una aparición ni un sueño. Estaba allí, de pie en las sombras del fondo de la iglesia, observando. Su expresión era de pura agonía, y Patricia Elena comprendió que él también estaba sintiendo el dolor. El pacto los unía. Lo que le sucediera a ella, le sucedía a él. «¡Detente!», quiso gritarle. «¡Vete! ¡Déjame salvarte de esto!». Pero Rodrigo negó con la cabeza lentamente, como si pudiera escuchar sus pensamientos. Sus labios formaron palabras silenciosas. «La elección es tuya. Siempre ha sido tuya». El padre Anselmo continuaba con el ritual, su voz alzándose en un crescendo de súplicas y comandos sagrados. El anillo se agrietó más, y ahora Patricia Elena podía sentir algo desgarrándose dentro de ella, algo fundamental que la había definido a través de múltiples vidas. ¿Quién era ella sin ese amor? ¿Quién era sin esa promesa? La Patricia Elena de 1957 era solo un fragmento, una versión temporal de un alma que había existido una y otra vez, cada vez definida por esa conexión con Rodrigo. Si el exorcismo tenía éxito, ese fragmento sobreviviría. Viviría una vida normal, se casaría con un hombre normal, tendría hijos, envejecería y moriría, y nunca sabría que había sido parte de algo más grande, algo eterno. Pero también moriría lentamente, como Rodrigo había advertido. El pacto era parte de su esencia. Arrancarlo sería como arrancar el color del cielo o el calor del fuego. En ese momento de claridad absoluta, entre el dolor y las oraciones, Patricia Elena tomó su decisión. Se puso de pie bruscamente, interrumpiendo el ritual. El padre Anselmo retrocedió, sorprendido. «¡Basta!». Su voz resonó en la iglesia con una autoridad que no sabía que poseía. «Deténgase, padre. No quiero esto». «Hija, el demonio está hablando a través de ti», comenzó el sacerdote, pero ella lo interrumpió. «No es un demonio». Patricia Elena se tocó el pecho, donde el dolor comenzaba a disminuir ahora que el ritual se había detenido. «Es amor. Es una promesa que hice libremente hace 200 años, cuando era otra persona, pero seguía siendo yo». «Patricia Elena, ¿qué estás diciendo?». Doña Refugio se puso de pie, con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Vas a condenarte por una ilusión?». «No es una ilusión, mamá». Patricia Elena se acercó a su madre, tomando sus manos. «Es más real que cualquier cosa que haya experimentado en esta vida. Y si lo dejo ir, si permito que me lo arranquen, moriré de todas formas. Lentamente, dolorosamente. Y en 200 años volveré a estar aquí, enfrentando la misma elección». «Entonces déjame ayudarte a luchar», suplicó doña Refugio. «Una y otra vez cada 200 años. Pero no te vayas, no me dejes». Patricia Elena abrazó a su madre con todas sus fuerzas, memorizando el sonido de sus latidos, el olor de su cabello, la forma en que sus manos temblaban. «No me recordarás», susurró. «Es parte del pacto. Pero yo te recordaré a ti. En el lugar donde voy, llevaré tus recuerdos conmigo». Se alejó antes de que su determinación pudiera flaquear. Caminó por el pasillo central de la iglesia, pasando junto al padre Anselmo, quien la observaba con una mezcla de horror y compasión. «Rece por mí, padre», dijo al pasar, «no por mi salvación, sino por mi felicidad». Rodrigo la esperaba junto a la puerta.
Bajo la luz de las velas, Patricia Elena pudo ver lo que realmente era. No un monstruo ni un demonio, sino un hombre que había amado tanto que había destruido su propia alma para mantener una promesa. Era hermoso y terrible al mismo tiempo, humano y sobrenatural. Extendió su mano hacia ella. ¿Estás segura?, preguntó. Una vez que cruces esa puerta conmigo, no hay vuelta atrás. Esta vida terminará. Serás borrada del tiempo como una ola borra huellas en la arena. Patricia Elena miró hacia atrás una última vez. Vio a su madre sollozando en los brazos del padre Anselmo. Vio la iglesia donde había rezado toda su vida. Vio la puerta que daba a Morelia, a su vida simple y segura. Luego miró el anillo en su dedo. Las grietas se habían cerrado. La piedra verde brillaba con una luz constante y tranquila. Tomó la mano de Rodrigo. «Estoy segura», dijo. «He estado segura durante 200 años. Solo necesitaba recordarlo». Cuando cruzaron el umbral de la iglesia, el mundo cambió. El Morelia de 1957 se desvaneció como niebla bajo el sol. Las calles empedradas, los edificios coloniales, el cielo estrellado. Todo se disolvió, y en su lugar apareció algo diferente. Era un lugar que existía fuera del tiempo. El cielo mostraba 2 lunas, como en sus sueños, y las estrellas formaban constelaciones que nunca habían existido en el mundo mortal. Había jardines con flores de colores imposibles, y en la distancia, estructuras que podían haber sido palacios o templos, o algo completamente diferente. «Bienvenida a casa», dijo Rodrigo suavemente. Patricia Elena miró a su alrededor con asombro. Había otros allí, figuras en la distancia, otras almas que habían hecho pactos similares, que existían en este espacio intermedio entre la vida y la muerte. «¿Esto es el infierno?», preguntó. «No», Rodrigo sonrió. «Es el lugar de los que eligieron el amor sobre todo lo demás. No es castigo, es consecuencia y promesa cumplida». La llevó a través de los jardines imposibles hasta una casa que Patricia Elena reconoció inmediatamente. Era la hacienda de Morelia, pero no como estaba en 1957, en ruinas. Esta era la hacienda como había sido en 1757, antes del veneno, antes de la muerte, perfecta, bella, esperando. «Toda tuya», dijo Rodrigo. «Nuestra, para siempre, literalmente». Patricia Elena entró. Los muebles eran exactamente como los recordaba de una vida que no había vivido en esta encarnación. Los jardines que podía ver a través de las ventanas estaban llenos de flores que ella misma había plantado 200 años atrás. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora», Rodrigo cerró la puerta tras ellos, «vivimos. Fuera del tiempo, fuera de la muerte, juntos como debimos estarlo desde el principio». Se besaron, y Patricia Elena sintió que las últimas barreras entre sus múltiples vidas se desmoronaban. Ya no era solo la secretaria de 1957, era también la novia envenenada de 1757, la muchacha desesperada de 1557, y todas las otras Patricia Elenas que habían existido y existirían. Era todas ellas a la vez, y todas ellas amaban a este hombre con una intensidad que trascendía el tiempo mismo. En la iglesia de San Francisco, doña Refugio se derrumbó en los brazos del padre Anselmo, sollozando inconsolablemente. Pero incluso mientras lloraba, algo extraño comenzó a suceder. Sus recuerdos comenzaron a cambiar. La imagen de Patricia Elena, su rostro, su voz, sus años juntas, comenzó a difuminarse como tinta bajo la lluvia. Intentó aferrarse a ellos, pero era como intentar sostener agua entre los dedos. ¿Qué está pasando?», preguntó, confundida. «¿Por qué estoy llorando?». El padre Anselmo la miró con expresión grave. Él, por alguna razón,
Quizás porque había estado presente en el momento del pacto, retenía sus recuerdos de Patricia Helena como si fueran fantasmas. «Ha perdido algo», dijo suavemente. «Algo importante, pero no puede recordar qué era». Para cuando doña Refugio llegó a su casa esa noche, Patricia Helena había sido borrada completamente de su vida. Ahora tenía solo 2 hijos, no 3. El cuarto de Patricia Helena ya no existía. Los documentos con su nombre habían desaparecido. Era como si nunca hubiera nacido. Solo el padre Anselmo mantenía el recuerdo y lo guardaría en secreto por el resto de su vida. A veces, durante la misa, miraba hacia los bancos vacíos y recordaba a la muchacha que había elegido el amor sobre la salvación. Y se preguntaba si había hecho lo correcto al intentar salvarla, o si ella había sido más sabia al rechazar la salvación. En el mundo fuera del tiempo, Patricia Helena y Rodrigo construyeron una vida que ningún mortal podría entender completamente. No envejecían porque el tiempo no pasaba de la misma manera. No morían porque ya existían más allá de la muerte. No estaban solos porque había otros como ellos, almas que habían elegido pactos imposibles por amor imposible. Algunas noches, Patricia Helena se paraba en los jardines y miraba hacia el mundo mortal. Podía ver Morelia, la ciudad que había conocido, cambiando a través de los años. Vio 1957 convertirse en 1960, luego 1970, 1980, 2000. Vio la modernidad llegar a las calles empedradas, vio a su madre envejecer y morir sin recordarla jamás. Vio el mundo continuar sin ella como si nunca hubiera existido. Había momentos de tristeza, momentos en los que se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero entonces Rodrigo la abrazaba y podía sentir el peso de su amor, un amor que había existido durante siglos, que había sobrevivido a la muerte y al tiempo mismo. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó una vez. Rodrigo pensó por un largo momento antes de responder. «Me arrepiento de cómo empezó», dijo, «de que tu padre te envenenara, de que tuvieras que morir en mis brazos, de que tuve que vender mi alma para traerte de vuelta, pero no me arrepiento de amarte. Nunca me arrepentiré de eso». Patricia Helena asintió. Sabía que su respuesta sería la misma. Los años pasaron en el mundo mortal. Décadas, un siglo, luego 2. El Morelia que Patricia Helena había conocido se convirtió en algo irreconocible. Pero en el lugar fuera del tiempo, ella y Rodrigo permanecían sin cambios, atrapados en un eterno presente que era tanto prisión como paraíso. Hubo momentos de alegría, largas conversaciones bajo las 2 lunas, bailes en jardines imposibles, descubriendo los secretos del lugar donde existían. Hubo momentos de conexión con otras almas perdidas como ellos, cada una con su propia historia de amor y sacrificio. Y hubo momentos de soledad, cuando Patricia Helena recordaba la vida que había dejado atrás. La simplicidad de ser solo una secretaria en Morelia, de ayudar a su madre, de caminar por calles reales bajo un sol real. Pero lo que nunca hubo fue arrepentimiento, porque al final había elegido, no había sido forzada, no había sido engañada. Cuando tomó la mano de Rodrigo y cruzó el umbral de la iglesia, lo había hecho con pleno conocimiento de las consecuencias. Había elegido un amor eterno sobre una vida temporal, una promesa de 200 años sobre la comodidad del olvido. Y aunque el precio había sido alto, su familia, su mundo, su lugar en el tiempo, había recibido a cambio algo que pocos mortales experimentaban, la certeza absoluta de un amor que trascendía todo. En las noches, cuando las 2 lunas brillaban sobre los jardines imposibles, Patricia Helena sacaba el anillo de su dedo y lo observaba.
La piedra verde brillaba con luz propia, conteniendo dentro de sí todas las vidas que había vivido, todas las elecciones que había hecho, todos los momentos que la habían llevado a este lugar. ¿Qué ves?, preguntaba Rodrigo, abrazándola desde atrás. Veo nosotros, respondía ella, en todas las vidas, en todos los tiempos, siempre encontrándonos, siempre eligiéndonos, una y otra vez. Y en el silencio que seguía, ambos entendían la verdad fundamental de su existencia. Habían pagado el precio más alto por el amor, su humanidad, su lugar en el mundo mortal, sus familias, sus vidas normales. Pero a cambio, habían obtenido algo que la muerte nunca podría tocar. Pasaron los siglos en el mundo mortal. El año 2157 llegó y se fue, marcando 400 años desde aquella noche de bodas envenenada. Luego, 2357, 2557. Morelia se transformó en una metrópoli futurista que la Patricia Helena original jamás habría reconocido. La hacienda donde una vez habían sido felices fue demolida completamente para construir rascacielos de cristal. Pero en el lugar fuera del tiempo, nada cambiaba. Los jardines seguían floreciendo con sus flores imposibles. Las dos lunas seguían brillando en el cielo que no era cielo. Y Patricia Helena y Rodrigo seguían juntos, atrapados en un momento eterno que era tanto bendición como maldición. Hubo noches, si es que podían llamarse noches en un lugar donde el tiempo no existía, en que Patricia Helena se preguntaba qué habría pasado si hubiera elegido diferente, si hubiera permitido que el padre Anselmo completara el exorcismo, si hubiera muerto lentamente como Rodrigo había advertido, si hubiera reencarnado una vez más para intentar romper el ciclo. Pero esos pensamientos siempre se disipaban cuando miraba a Rodrigo, cuando recordaba la intensidad de su búsqueda a través de los siglos, cuando sentía el peso de un amor que había sobrevivido a imperios, guerras y el paso inexorable del tiempo mismo. Una noche, o lo que parecía una noche, Rodrigo la llevó a un lugar especial dentro de su mundo. Era un salón con paredes de cristal líquido que mostraban todos los momentos de sus vidas juntos. Allí estaba la Patricia Helena de 1757, joven y radiante en su vestido de novia, momentos antes del veneno. Allí estaba ella muriendo en sus brazos, pronunciando las palabras que lo habían condenado a ambos. Allí estaba él, desesperado, buscando a las brujas en las montañas. Y allí estaban todas las otras Patricia Helenas, en 1557, 1957, y más allá, cada una enfrentando la misma elección, cada una tomando diferentes caminos, hasta que finalmente, en 1957, ella había dicho sí. «Este es nuestro museo», dijo Rodrigo suavemente. «Cada alma que existe aquí tiene uno, un lugar donde pueden ver todas las vidas que vivieron, todas las decisiones que tomaron». Patricia Helena tocó una de las paredes de cristal y la imagen se expandió. Se vio a sí misma en el despacho del licenciado Maldonado, organizando papeles, viviendo una vida simple y tranquila que nunca habría sabido que era solo un fragmento de algo mucho más grande. «¿Crees que era más feliz entonces?», preguntó. «Cuando no sabía nada de esto, cuando era solo yo». Rodrigo consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que era más simple entonces», respondió, «pero no más feliz. La ignorancia puede ser una bendición temporal, pero también es una prisión. Ahora conoces la verdad completa de quién eres, de todas las vidas que has vivido. ¿No es eso mejor que vivir solo un fragmento?». Patricia Helena pensó en su madre, doña Refugio, que había muerto décadas atrás sin recordarla jamás. Pensó en sus hermanos, que nunca habían sabido que tuvieron una hermana. Pensó en todas las personas cuyas vidas había tocado brevemente en 1957, borradas de sus memorias como si nunca hubiera existido.
El precio fue alto, dijo finalmente. Lo fue. Rodrigo no intentó minimizarlo. Y lo será siempre. Pero Patricia Elena, mírame. Ella se volvió hacia él, y en sus ojos vio los mismos siglos de soledad que ella ahora cargaba. Elegiste esto por amor, continuó. No por obsesión, no por miedo a la muerte, sino por amor genuino, y eso, en un universo de elecciones forzadas y destinos predeterminados, es quizás lo más valiente que cualquiera puede hacer. Patricia Elena sonrió, y fue una sonrisa real, no teñida de tristeza. Entonces no me arrepiento, dijo. Por todos los siglos que vengan, no me arrepiento. Se besaron en medio del salón de cristal, rodeados por las imágenes de todas sus vidas, todos sus momentos, toda su historia imposible. Y en ese beso estaba la promesa original, la que había resistido 200 años de separación, amarse a través de todo, incluso cuando todo parecía perdido. En el mundo mortal, los siglos continuaron su marcha implacable. La Tierra giró alrededor del Sol millones de veces más. Civilizaciones surgieron y cayeron. Morelia eventualmente desapareció bajo el peso del tiempo, sus calles empedradas enterradas bajo capas de nueva construcción, sus iglesias coloniales convertidas en polvo. Pero en el lugar fuera del tiempo, Patricia, Elena y Rodrigo permanecieron, inmutables, eternos, unidos por un pacto que había costado todo, pero que había dado, a cambio, lo único que realmente importaba: estar juntos. El anillo en el dedo de Patricia Elena ya no brillaba con urgencia, se había calmado, satisfecho, su propósito cumplido. De vez en cuando, ella lo miraba y recordaba aquella tarde en Morelia, 1957, cuando había entrado en una joyería oscura y había encontrado su destino, esperándola en un cojín de terciopelo rojo. No había sido una maldición, comprendió finalmente. Había sido una invitación, una puerta abierta a una vida que trascendía la vida misma. Y ella, después de múltiples intentos a través de los siglos, finalmente había tenido el valor de cruzar ese umbral. ¿En qué piensas?, preguntó Rodrigo una noche, encontrándola mirando las estrellas imposibles. Pienso, dijo Patricia Elena, que el amor verdadero no es el que te facilita la vida, es el que te desafía a elegir una y otra vez qué estás dispuesto a sacrificar por él. Y nosotros, Rodrigo, sacrificamos todo. ¿Y valió la pena? Ella tomó su mano, sintiendo el frío familiar de su toque, el pulso de su anillo contra el de ella. Pregúntame de nuevo en otros 200 años, sonrió. Y te daré la misma respuesta. Sí, 1000 veces sí, y así, en un lugar que no era lugar, en un tiempo que no era tiempo, dos almas que habían desafiado las leyes mismas de la existencia por amor, continuaron su eternidad juntas, no como prisioneros de una maldición, sino como arquitectos de su propio destino imposible. El anillo de Patricia Elena conservaba su historia, su promesa, su precio. Y mientras existiera, mientras brillara con esa luz verde oscura en un dedo que ya no era completamente mortal, la historia de un amor que conquistó la muerte misma continuaría, eterna e inquebrantable. Porque al final, Patricia Elena no conservaba el anillo que condenó su vida al amor maldito, conservaba el anillo que liberó su alma al amor eterno.